Alejandro se encontraba en la cima de su penthouse en Nueva York. La vista de los rascacielos iluminados por el sol poniente era impresionante, pero nada podía calmar la tormenta que se desataba en su interior. A medida que revisaba los últimos detalles de su boda con Laura, su prometida desde hacía un año, un nudo se formaba en su estómago. La emoción de la ocasión se perdía entre la presión y las expectativas que parecían aplastarlo. Su asistente, una mujer de cabello corto y ojos vivaces llamada Sofía, entró en la habitación con una carpeta repleta de documentos. Alejandro, aquí están las confirmaciones de los invitados y el itinerario para mañana, dijo ella, mientras dejaba la carpeta sobre la mesa de cristal. Gracias, Sofía, respondió él, sin mirarla. Su atención estaba fija en las notas que había escrito sobre lo que debía decir durante su discurso de boda. Sin embargo, las palabras parecían carecer de sentido, como si estuvieran escritas en un idioma que no podía entender. Sofía notó la tensión en su rostro y se atrevió a preguntar, ¿estás bien? Pareces distante. Alejandro suspiró, pasando una mano por su cabello desaliñado. Es solo que, no sé si estoy listo para esto. Es un gran paso, y siento que mi vida va a cambiar drásticamente. Pero es lo que siempre has querido, ¿no? Insistió Sofía, tratando de animarlo. Laura es increíble. Ustedes son perfectos el uno para el otro. Sí, lo sé, murmuró Alejandro, pero su voz no tenía convicción. Sin embargo, hay algo en mi interior que me dice que estoy a punto de perder mi libertad. No sé si estoy listo para ser un esposo. Sofía lo miró con preocupación. A veces, el cambio puede ser aterrador, pero también puede ser lo mejor que te pase. Lo importante es que hables con Laura. La comunicación es clave. Lo intentaré, respondió Alejandro, aunque en su mente aún había una lucha interna que lo mantenía en un estado de inquietud. A medida que la noche se acercaba, Alejandro decidió que necesitaba hablar con alguien que le entendiera, alguien que no estuviera involucrado en la planificación de su boda. Así que llamó a David, su mejor amigo desde la universidad. La voz de David resonó en el teléfono, llena de energía. Alejandro, ¿qué pasa? Te escucho un poco raro, amigo. Necesito hablar contigo, David. Es sobre la boda, dijo Alejandro, sintiendo cómo la presión en su pecho aumentaba. ¿Ya te arrepentiste? Bromeó David, aunque su tono se tornó serio al escuchar el silencio del otro lado. ¿En serio? No sé si arrepentido es la palabra, respondió Alejandro, dejando escapar un suspiro hondo. Simplemente, tengo dudas. He estado pensando en cómo mi vida cambiará completamente. Me siento tapado. David se acomodó en su silla, sintiendo que la conversación se tornaba más seria. Mira, Alejandro. El matrimonio es un compromiso, eso lo sabemos. Pero también es la oportunidad de comenzar una nueva vida junto a alguien a quien amas. ¿No sientes eso por Laura? Claro que la amo, admitió Alejandro, su voz temblando ligeramente. Pero hay un lado de mí que teme perderme a mí mismo en este proceso. He trabajado duro para construir mi carrera, y ahora siento que todo eso podría desvanecerse. A veces, la mejor forma de avanzar es abrazar el cambio. Pero no puedes dejar que el miedo te dicte tus decisiones. Habla con Laura, expón tus sentimientos. Tal vez ella pueda ayudarte a ver que el matrimonio no significa perder tu libertad, sino aprender a compartirla. Las palabras de David resonaron en Alejandro, pero la inquietud no desapareció. La conversación terminó, y Alejandro se quedó mirando por la ventana, la ciudad brillando bajo la luz de las farolas. En medio de su éxito profesional, había un vacío que no podía ignorar. ¿Era realmente el camino que quería seguir? En un arranque de impulsividad, se encontró de pie frente a su espejo, observando su reflejo. La imagen de un hombre que había logrado tanto, pero que ahora se sentía atrapado en una red de expectativas. Decidido, tomó su teléfono y marcó el número de Laura. Hola, amor, dijo ella, su voz suave y cálida. Laura, necesito hablar contigo. Es urgente, respondió él, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué sucede? ¿Es algo malo?, preguntó Laura,
su tono de voz cambiando a uno de preocupación. No, no es malo, pero creo que necesito ser honesto contigo. ¿Podemos vernos? Claro, ¿dónde? Preguntó ella, y él sintió un alivio momentáneo al saber que ella estaba dispuesta a escucharlo. En el Parque Central, dentro de una hora, respondió Alejandro, apretando los puños. La conversación se tornó tensa mientras Alejandro caminaba hacia el parque, cada paso acompañado por la voz de su conciencia que le gritaba que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Al llegar, se sentó en un banco, el aire fresco de la tarde acariciando su rostro. Esperó a Laura, su mente divagando entre el amor que sentía por ella y el miedo a perder su independencia. Cuando finalmente la vio acercarse, una oleada de emociones lo invadió. Laura lucía radiante, con una sonrisa que iluminaba su rostro, pero Alejandro sabía que detrás de esa sonrisa había una mujer fuerte y decidida. «Alejandro, ¿qué sucede?», preguntó ella, con un tono que reflejaba tanto curiosidad como preocupación. Él tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de sus palabras. «Laura, he estado pensando mucho en nuestra boda y en lo que significa para mí. Siento que estoy siendo arrastrado hacia algo que no sé si realmente quiero». Laura frunció el ceño, la confusión evidente en su expresión. «¿Qué quieres decir con eso?». «Quiero decir que no estoy seguro si estoy listo para dar este paso. La presión es abrumadora, y hay una parte de mí que quiere ser libre, explorar mi vida sin compromisos». Las palabras salieron de su boca como un torrente incontrolable, y mientras lo hacía, sentía que su corazón se rompía. Laura lo miró con tristeza, y Alejandro se dio cuenta de que había cruzado una línea de no retorno. «¿Así que esto es lo que piensas?», preguntó ella, intentando mantener la calma. «Todo este tiempo has estado sintiéndote así y no me lo dijiste». «No quería herirte, Laura. Pero no puedo continuar con algo que no sé si quiero. Necesito cancelar la boda», confesó, sintiendo que el peso de sus decisiones lo aplastaba. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas, y Alejandro sintió como si le hubieran arrancado el corazón. En ese momento, comprendió que estaba eligiendo su libertad, pero a un costo que nunca había imaginado. «Si eso es lo que deseas, Alejandro, no puedo hacer nada para detenerte. Pero solo quiero que sepas que esto me duele profundamente. Yo te amo, y pensé que podíamos construir algo juntos», respondió Laura, su voz quebrándose al final de la frase. Con el corazón roto, Alejandro se dio cuenta de que había tomado una decisión impulsiva que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras se alejaba de Laura, sintió una mezcla de alivio y desesperación. Creía que había elegido su libertad, pero la verdad era que había perdido algo mucho más valioso: el amor. Alejandro se encontraba en su lujoso apartamento en Nueva York, un espacio que reflejaba su estilo de vida ostentoso y exitoso. Las vistas de la ciudad eran impresionantes, pero a pesar del lujo que lo rodeaba, un vacío se había instalado en su interior. Había tomado la decisión impulsiva de cancelar su boda con Laura, creyendo que elegir su libertad era lo mejor para él. Sin embargo, en esos meses posteriores, mientras viajaba por el mundo en busca de nuevos negocios y aventuras, se dio cuenta de que el éxito material no era suficiente para llenar el hueco que había dejado su relación. En sus viajes, Alejandro disfrutaba de cenas en restaurantes de 5 estrellas y se hospedaba en hoteles de lujo, pero al final de cada día, cuando se encontraba solo en su habitación, la soledad lo abrumaba. Las noches se volvían interminables y el eco de sus decisiones pasadas resonaba en su mente. Recordaba el brillo en los ojos de Laura, su risa contagiosa y cómo su vida había tenido sentido a su lado. «¿Qué hice?», se preguntaba constantemente, mientras miraba por la ventana, observando la vida de la ciudad que nunca dormía. En una de esas noches, mientras disfrutaba de un vino en el balcón de su penthouse, recibió un mensaje de David, su mejor amigo. «¿Cómo va todo, hermano? ¿Sigues de viaje o has llegado a casa?», preguntaba. Alejandro suspiró antes de responder. «He estado en varios lugares, pero no me siento bien. La vida de lujo no es lo que pensé que sería». David, siempre perspicaz, respondió casi de inmediato. «Tal vez deberías volver a casa y enfrentarte a lo que dejaste atrás. No creo que pueda seguir así». Alejandro se quedó en silencio,
contemplando las palabras de David. ¿Enfrentarme a qué?, se dijo a sí mismo. ¿A Laura, a lo que pudo haber sido? Esa idea lo perturbaba y al mismo tiempo me intrigaba. Había pasado meses intentando distraerse, pero la realidad era que la sombra de Laura seguía presente en cada rincón de su vida. Por otro lado, Laura se esforzaba por seguir adelante. Se había rodeado de amigos y había comenzado a trabajar en su propia carrera, pero la tristeza por la ruptura nunca se desvaneció por completo. Cada risa falsa en las reuniones sociales le recordaba lo que había perdido. Sus amigas, preocupadas, intentaban animarla. Laura, debería salir más. Conocer gente nueva, le decía Mariana, una de sus mejores amigas. La vida sigue, y tú también deberías hacerlo. Lo sé, pero es difícil. A veces, siento que Alejandro aún está aquí, confesó Laura, mientras miraba por la ventana de su departamento, donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes. Era mi futuro, y ahora solo es un recuerdo. Sus amigas la abrazaban, pero el peso de la soledad a veces era abrumador. Mientras tanto, Alejandro continuaba su rutina de trabajo y viajes, pero en el fondo, una parte de él deseaba volver a encontrar a Laura. Su mente se llenaba de pensamientos sobre lo que había dejado atrás. Recordaba momentos simples, como cuando estaban sentados en un parque, hablando de sus sueños y riendo juntos. ¿Por qué lo hice?, se preguntaba. ¿Por qué dejé que el miedo y la incertidumbre ganaran? Fue en un evento social elegante, con gente influyente y famosa, que el destino de Alejandro estaba a punto de cambiar una vez más. Se había vestido con un traje que le quedaba como un guante, con la esperanza de que esa noche le brindara un respiro de su soledad. La música sonaba suave, y las luces parpadeaban, creando un ambiente de sofisticación. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, Alejandro se dio cuenta de que su mente vagaba hacia pensamientos de Laura. ¿Por qué no puedo dejarla ir?, se preguntó mientras sostenía una copa de champán. Fue entonces que, al girar la cabeza para observar el salón, la vio. Laura estaba allí, radiante y hermosa, con una sonrisa que iluminaría cualquier habitación. Su corazón dio un vuelco. Ella parecía estar disfrutando de la compañía de un grupo de amigos, y Alejandro se sintió como si el tiempo se detuviera. La tristeza y la alegría chocaron dentro de él, creando una tormenta de emociones. Se acercó a ella, sintiendo como su pulso se aceleraba. «Laura», dijo, al captar su atención. Ella giró la cabeza, y sus ojos se encontraron. La expresión en su rostro cambió de sorpresa a una mezcla de alegría y confusión. «Alejandro», respondió, con un tono que apenas ocultaba la tensión entre ellos. «No esperaba verte aquí». «Yo tampoco», admitió él, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Cómo has estado?». Laura sonrió, pero había algo en su mirada que decía que había mucho más por detrás. «He estado bien, ocupada con el trabajo y con la vida», respondió, titubeando un poco. Ambos sabían que había un océano de palabras no dichas entre ellos. La conversación fluyó con cierta tensión, como si cada palabra pudiera romper el delicado hilo que los unía. «Me alegra verte», continuó Alejandro, tratando de sonar casual. «¿Te ves increíble?». Laura se sonrojó levemente. «Gracias, Alejandro. Tú también luces muy bien». La conversación se mantuvo en la superficie, tocando temas triviales, pero la carga emocional era palpable. La noche avanzó, y mientras Alejandro intentaba encontrar el momento adecuado para abrir su corazón, su mente se llenó de recuerdos. El tiempo había pasado, pero los sentimientos seguían allí, ocultos y esperando ser revelados. Sin embargo, no podía ignorar que la vida de Laura había seguido adelante, y él no tenía idea de cómo se había transformado su mundo en esos meses. Laura, por su parte, sentía una mezcla de nostalgia y confusión. Había querido a Alejandro profundamente, y su repentina aparición despertaba recuerdos que creía haber guardado en un rincón lejano de su corazón. «¿Qué ha cambiado para ti, Alejandro?», se preguntó en voz baja, sintiendo que la pregunta era más profunda de lo que parecía. Sin embargo, la respuesta que deseaba no estaba clara en su mente. La música envolvía el salón, y las conversaciones parecían un murmullo lejano.
Alejandro y Laura estaban atrapados en su propio universo, donde las palabras eran pesadas y los silencios, ensordecedores. Mientras la noche avanzaba, ambos comprendían que sus vidas habían tomado rumbos distintos, pero el eco de lo que una vez compartieron seguía resonando en sus corazones. Sin embargo, el destino tenía planes inesperados, y la vida, como siempre, estaba lista para dar un giro dramático. Ambos se encontraban en un punto de inflexión, donde sus decisiones pasadas y sus anhelos futuros estaban a punto de colisionar. Alejandro sintió que, quizás, había llegado el momento de enfrentarse a sus miedos y a la realidad de lo que había perdido. La pregunta era, ¿habría una oportunidad para reconectar, o el tiempo había cerrado esa puerta para siempre? La atmósfera del evento era vibrante, como un mar de luces titilantes y risas que se entrelazaban en un baile de elegancia y sofisticación. Alejandro, con su smoking perfectamente ajustado, se movía entre los invitados, pero su mente estaba lejos de las conversaciones banales que lo rodeaban. A pesar de su éxito y de la vida de lujo que había elegido, un profundo anhelo lo acompañaba. Su mirada se desvió hacia la entrada cuando una ola de murmullos y risas atrajo su atención. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Laura apareció, radiante y deslumbrante, con un vestido que abrazaba su figura de manera que resaltaba su belleza natural. Sin embargo, lo que más le chocó a Alejandro no fue solo su belleza, sino la forma en que su sonrisa iluminaba la sala, como si todo el peso de sus decisiones pasadas se desvaneciera en ese momento. Sus ojos se encontraron, y un torbellino de emociones surgió entre ellos. La incredulidad y la sorpresa llenaron el aire, mientras ambos intentaban procesar la realidad de su encuentro. Alejandro, dijo Laura, con una mezcla de sorpresa y cautela en su voz. Su tono era amable, pero había un trasfondo de tensión que no se podía ignorar. Laura, respondió él, incapaz de desviar la mirada de su antigua prometida. Las palabras parecían haberse esfumado, y el silencio entre ellos se volvió casi ensordecedor. La conversación fluyó de manera incómoda, como si ambos estuvieran caminando sobre un campo minado de recuerdos y emociones no resueltas. Alejandro intentó encontrar el equilibrio entre el deseo de reconectar y el temor de abrir viejas heridas. ¿Cómo has estado?, preguntó Alejandro, sabiendo que era una pregunta trivial en medio de un torbellino de sentimientos. He estado bien, gracias, respondió Laura, su voz un poco temblorosa. La vida ha cambiado bastante desde, ya sabes. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Esa frase simple era un recordatorio de todo lo que había perdido. El eco de su decisión impulsiva resonaba en su mente mientras se esforzaba por mantener la conversación ligera. He estado viajando mucho por trabajo. La empresa ha crecido, dijo él, pero las palabras se sentían vacías. La verdad era que, a pesar de su éxito, se sentía más solo que nunca. Laura asintió, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y comprensión. En ese momento, Alejandro sintió que el aire se volvía más denso, como si la gravedad de sus decisiones pasadas estuviera atrapando a ambos en una red invisible. De repente, la atención de Alejandro se desvió hacia un grupo de personas que se acercaban. Entre ellas, 3 pequeños seres que corrían y reían, con el cabello desordenado y ojos brillantes. Laura se agachó a su altura, y Alejandro sintió que su corazón se detenía. ¿Eran esos? Mamá, gritó uno de los niños, mientras se lanzaba a sus brazos. El aire se volvió helado para Alejandro. Laura no solo era la mujer que había amado, sino que ahora era madre. Y no solo de uno, sino de 3. Los trellizos se aferraron a ella, riendo y hablando al mismo tiempo, llenando el ambiente con su energía inocente. Hola, pequeños, dijo Laura, sonriendo mientras acariciaba el cabello de cada uno de ellos. Alejandro observaba, atónito y en estado de shock. La imagen era a la vez hermosa y devastadora. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Quién es este, mamá?, preguntó una de las niñas, mirando a Alejandro con curiosidad. Laura levantó la vista, un destello de sorpresa en sus ojos. Este es Alejandro, un amigo del pasado. La palabra amigo golpeó a Alejandro como un puñetazo. ¿Amigo? Era lo que él había esperado,
pero el término parecía tan distante de lo que alguna vez habían compartido. La incomodidad llenó el aire una vez más, y Alejandro se sintió fuera de lugar. «Hola, chicos», saludó él, tratando de sonreír, aunque su corazón se retorcía. «Son muy adorables». «Gracias», dijo uno de los niños con una gran sonrisa, mostrando una dentadura incompleta que solo podía describirse como encantadora. En ese momento, Alejandro sintió una oleada de emociones que lo abrumaron, y su mente se llenó de recuerdos de cómo solía imaginar tener una familia con Laura. «¿Y tú, qué haces ahora?», preguntó Laura, tratando de desviar la atención y romper la tensión. «Trabajo en la empresa que fundé. He estado expandiendo la marca en varios mercados internacionales». «Es emocionante», respondió Alejandro, intentando sonar seguro, aunque cada palabra se sentía como una máscara que no podía sostener. «Eso suena increíble», dijo Laura, pero había un tono de distancia en su voz. «Me alegra que estés bien». Un silencio incómodo se instaló una vez más. Alejandro miraba a los trillizos, quienes jugaban en su pequeño mundo, ajenos a la historia que había llevado a sus padres a este punto. Era un momento que nunca había imaginado, y su corazón latía con fuerza al pensar en lo que podría haber sido. Mientras los niños reían y jugaban entre ellos, Alejandro no pudo evitar sentir una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. La vida que había elegido había sido emocionante, pero ahora se sentía vacía. Cada aventura y cada éxito profesional no podían llenar el espacio que Laura y esos niños habían dejado en su vida. «¿Cómo es ser madre de trillizos?», preguntó, la curiosidad saliendo a la superficie a pesar de la incomodidad. Laura sonrió, pero era un brillo diferente. «Es desafiante, a veces abrumador, pero también es la experiencia más gratificante de mi vida. Ellos son mi mundo». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Las imágenes de su antigua vida juntos se deslizaban por su mente. Había imaginado una familia, pero nunca así. Las risas de los niños resonaban como ecos de lo que había perdido y, a la vez, de lo que aún podía tener. «Me alegra escuchar eso», dijo finalmente, su voz casi un susurro. «Te mereces ser feliz». «Gracias, Alejandro», respondió Laura, y en sus ojos había una chispa de reconocimiento, de comprensión por el camino que cada uno había tomado. En ese instante, Alejandro comprendió que no podía seguir aferrándose a lo que había sido. Ver a Laura con sus hijos le hizo entender que su vida había tomado un rumbo que él nunca había anticipado. Pero al mismo tiempo, el deseo de reconectar, de buscar una forma de volver a ser parte de su vida, comenzaba a florecer en su corazón. Laura, sintiendo la tensión en el aire, dio un paso hacia adelante. «¿Te gustaría conocerlos más? Ellos adoran hacer nuevos amigos». Alejandro sintió el calor de su invitación, pero también el peso de la realidad. Sabía que no podía simplemente entrar en sus vidas como si nada hubiera pasado. Era un dilema que lo atormentaba, pero con cada sonrisa de los niños, una nueva perspectiva comenzaba a formarse en su mente. Quizás, solo quizás, había una forma de redescubrir lo que había perdido. Después de la inesperada reunión en el evento social, Alejandro se encontraba solo en su penthouse, contemplando la vista de la ciudad iluminada y vibrante que se extendía ante él. La opulencia de su hogar, con sus muebles de diseño y tecnología de última generación, parecía un telón de fondo burlón ante el abismo emocional que lo consumía. Se sentó en el borde de su lujoso sofá, su mente llena de recuerdos de Laura y de los trillizos que apenas había conocido. La imagen de Laura, radiante y segura, mientras jugaba con sus hijos, lo había dejado atrapado en un torbellino de sentimientos contradictorios. «¿Qué he hecho?», murmuró Alejandro, sintiendo que el peso de la culpa lo aplastaba. Había tomado la decisión de dejar a Laura, creyendo que era lo correcto, que la libertad y el éxito eran lo que realmente deseaba. Sin embargo, al verla con esos pequeños, que el vacío que había tratado de llenar con viajes y fiestas se hizo más evidente que nunca. Había perdido más de lo que había imaginado. No solo había dejado atrás a la mujer que había amado, sino que también había perdido la oportunidad de ser parte de una familia. La noche avanzaba, y Alejandro se levantó para prepararse un trago. Mientras vertía el whisky en un vaso, sus manos temblaban ligeramente,
no solo por la bebida, sino por la intensidad de sus pensamientos. La vida no es solo trabajo y lujos, reflexionó, sintiendo que había llegado a una encrucijada. ¿Qué significa todo esto si no tengo a alguien con quien compartirlo? Mientras tanto, Laura se encontraba en su pequeño apartamento, rodeada de los sonidos de risas infantiles. Sus 3 trillizos jugaban en el suelo, lanzando bloques de colores por todas partes. Pero a pesar de la alegría que sus hijos le traían, su mente seguía volviendo al evento. La mirada de Alejandro, llena de sorpresa y melancolía, persistía en su memoria. Había sentido una mezcla de emociones, ira, tristeza y una chispa de cariño que había creído perdida. ¿Por qué no me dijo nada?, se preguntó en voz alta, mientras trataba de armar un rompecabezas con sus hijos, que apenas lograban concentrarse. Si tan solo hubiera tenido la oportunidad de explicarle. Su amiga Clara, que había estado con ella durante todo el proceso de la maternidad, la escuchaba con atención. Laura, entiendo que aún sientes cosas por él, dijo Clara, mientras levantaba un bloque que uno de los niños había lanzado a su dirección. Pero él tomó su decisión. Tú seguiste delante con tu vida, y ahora tienes tu propia familia. Sí, pero verlo con los niños, Laura suspiró, sintiendo que sus sentimientos eran un enredo incomprensible. Lo extraño, Clara. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta al dejarlo ir. Pero no podía quedarme esperando a que cambiara de opinión. Es normal sentir eso. Pero debes recordar que ahora tienes a tus hijos y ellos son lo más importante. Alejandro ya no es parte de tu vida, y quizás es mejor que se mantenga así, sugirió Clara, tratando de ser un pilar de apoyo. Lo sé, dijo Laura, sintiéndose abrumada. Pero a veces me pregunto si él se ha arrepentido. Si mira hacia atrás y piensa en lo que dejó ir. La conversación continuó, pero Laura sabía que había una parte de su corazón que siempre tendría un lugar para Alejandro, aunque enfrentara la realidad de que su vida había tomado un rumbo distinto. Con el paso de los días, la angustia por el encuentro en el evento no desaparecía. En lugar de eso, se intensificaba en su mente, llevándola a replantearse muchas cosas. Alejandro, por su parte, no podía dejar de pensar en Laura. Había pasado días enteros en reuniones de trabajo, pero su mente vagaba constantemente hacia ella. En cada conversación de negocios, en cada brindis por sus logros, había un eco de lo que había perdido. Se encontraba cada vez más ansioso por entender si había alguna forma de reconectar con ella, de hablar y, tal vez, de disculparse. Sin embargo, el miedo lo paralizaba. La idea de que Laura hubiera encontrado la felicidad sin él lo atormentaba. Una noche, después de una larga jornada, decidió que debía hacer algo al respecto. No puedo seguir así, se dijo a sí mismo mientras se miraba en el espejo. Tengo que hablar con ella. Necesito saber si hay alguna posibilidad de que esto funcione. Pero la pregunta nos saltaba constantemente, ¿cómo podría acercarse a ella? ¿Qué diría? ¿Y si Laura había seguido delante por completo? Con un nuevo sentido de determinación, Alejandro tomó su teléfono y buscó el número de Laura. Su corazón latía con fuerza mientras marcaba, pero en el último momento, dudó y colgó. Era un paso difícil, pero sabía que debía hacerlo. La idea de volver a enfrentar a Laura, de ver su reacción, lo llenaba de ansiedad. Pero al mismo tiempo, sentía que era una necesidad imperiosa. Voy a hacerlo, se prometió a sí mismo, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Una parte de él sabía que debía ser honesto, que necesitaba mostrarle a Laura que había cambiado, que había aprendido de sus errores. Pero también era consciente de que podría no ser suficiente. Tal vez ya sea demasiado tarde, pensó, mientras luchaba con la idea de que su tiempo había pasado. Al día siguiente, Alejandro decidió visitar el parque donde había visto a Laura por última vez. Era un lugar que solía frecuentar con ella, lleno de recuerdos felices. Al llegar, se sintió abrumado por la nostalgia. Los niños reían y jugaban, mientras padres y madres se sentaban en los bancos, disfrutando del son de la tarde. ¿Y si ella está aquí?, se preguntó, con el corazón acelerado. Se sentó en un banco, observando la vida que lo rodeaba. La brisa suave le recordó la calidez de los momentos compartidos con Laura.
Pero, al mismo tiempo, una nube de incertidumbre lo envolvió. ¿Qué pasaría si no la encontraba? ¿Qué diría si la veía? Mientras tanto, Laura también había decidido que necesitaba un respiro. Los trellizos estaban en la guardería, así que aprovechó el tiempo para pasear por el parque. Al llegar, se sintió aliviada por la tranquilidad que ofrecía el lugar. Caminar le ayudaba a despejar su mente y a reflexionar sobre su vida. Pero, al mismo tiempo, el eco de la reciente reunión con Alejandro no la dejaba en paz. Aunque ambos estaban en el mismo lugar, el destino parecía jugar con ellos. Alejandro, sentado en el banco, se debatía entre levantarse y buscarla o quedarse quieto, temiendo ser rechazado. Laura, al pasear, no podía sacudirse la sensación de que algo importante estaba por suceder. Fue en ese momento, cuando Alejandro decidió levantarse y caminar, que sus miradas se encontraron. Ambos se congelaron, sus corazones se detuvieron por un instante, era como si el tiempo se hubiera detenido. La tensión en el aire era palpable, y el mundo a su alrededor se desvaneció. Laura fue lo único que pudo articular Alejandro, mientras la incredulidad y la esperanza luchaban dentro de él. «Hola, Alejandro», respondió ella, su voz temblorosa. En su interior, una mezcla de emociones revivió. La vida que había construido sin él, sus hijos, su independencia, todo lo que había logrado parecía desvanecerse ante la presencia de aquel hombre que había marcado su vida de forma tan profunda. Ambos sabían que estaban ante un momento crucial, un punto de inflexión que podría llevarlos a caminos desconocidos. Sin embargo, aún había muchas palabras no dichas y emociones reprimidas que debían salir a la luz. La conversación que deseaban tener se acercaba, pero el temor al futuro siempre estaba presente. Alejandro llegó al parque con el corazón latiendo desbocado. La brisa suave acariciaba su rostro y, a lo lejos, podía ver a Laura sentada en una banca bajo un gran árbol. Ella parecía tranquila, pero Alejandro sabía que la tensión entre ellos era palpable. Se había preparado mentalmente para este encuentro, pero la realidad era mucho más abrumadora de lo que había anticipado. Se acercó lentamente, sintiendo cada paso como un eco del pasado. «Hola, Laura», saludó, tratando de mantener la voz firme, aunque su interior estaba lleno de nervios. «Hola, Alejandro», respondió ella, sonriendo con una mezcla de sorpresa y reserva. Su mirada no se desvió de su rostro, pero Alejandro pudo captar un destello de emoción en sus ojos. Se sentaron en la banca, y el silencio se extendió entre ellos, pesado y cargado de recuerdos compartidos. Alejandro tomó aire profundo, buscando las palabras adecuadas. «Gracias por venir», dijo al fin, rompiendo el hielo. «Sé que ha pasado tiempo desde la última vez que hablamos». «Sí, mucho tiempo», asintió Laura, jugueteando nerviosamente con las manos. «No estoy segura de qué esperar de esto, Alejandro». «Lo entiendo», respondió él, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la vulnerabilidad. «Yo tampoco sé exactamente cómo abordar esto. Solo sé que me arrepiento de cómo terminaron las cosas entre nosotros». Laura lo miró, sus ojos entrecerrados, como si intentara leer sus intenciones. «¿Arrepentimiento?», repitió ella, con un tono que mostraba incredulidad. «¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado en ti?». Alejandro sintió una oleada de emociones. Era cierto que había pasado meses disfrutando de su libertad, pero esa misma libertad se había convertido en una carga. «He estado viajando, trabajando, tratando de llenar el vacío que dejé al romper con todo», dijo, su voz se tornó más suave. «Pero nada ha funcionado. He aprendido que no se puede escapar de las decisiones que tomamos. Y yo tomé una decisión equivocada al dejarte». Laura lo escuchó en silencio, su expresión era una mezcla de sorpresa y tristeza. Las palabras de Alejandro parecían resonar dentro de ella, como un eco de su propio dolor. «No sé si es suficiente, Alejandro», dijo finalmente, su voz temblaba. «Pasé por un tiempo muy difícil después de nuestra ruptura. Sentí que me quedé sola, desamparada, y ahora tengo 3 pequeños que dependen de mí». La mención de los trellizos hizo que Alejandro sintiera un nudo en la garganta. No podía evitar imaginar a Laura como madre, cuidando de esos niños, enfrentando las dificultades con valentía.
¿Cómo están?, preguntó, aunque su voz sonó como un susurro. Están bien, gracias. Son una bendición y, a la vez, un desafío constante, respondió ella. Una luz cálida iluminó su rostro al hablar de ellos. Pero me han enseñado mucho sobre la vida, sobre la fuerza que no sabía que tenía. Alejandro la observó, notando la determinación en su mirada. Era evidente que Laura había crecido, había encontrado un propósito en su vida que él nunca pudo entender hasta ese momento. Me alegra que hayas encontrado ese propósito, Laura. Mereces ser feliz, y esos niños son afortunados de tenerte como madre, dijo, sintiéndose un poco más ligero al expresar sus pensamientos. Gracias, Alejandro. Pero eso no cambia lo que sucedió entre nosotros. No puedo simplemente olvidar todo el dolor que causaste. Su voz se volvió más firme, pero los ojos le brillaban con lágrimas no derramadas. Lo sé. Y no espero que lo hagas. Solo quería que supieras lo que siento, respondió él, sintiendo que su corazón se abría por primera vez en mucho tiempo. Me he dado cuenta de que la libertad que creía querer no es nada comparado con lo que perdí al dejarte ir. La familia, el amor. Eso es lo que realmente importa. Laura lo miró fijamente, y por un momento, Alejandro sintió que había un puente entre ellos, una conexión que desafiaba el tiempo y el dolor. Sin embargo, era una conexión frágil, amenazada por las decisiones del pasado. No sé si estoy lista para hablar de esto, dijo ella finalmente, su tono más suave, pero aún cauteloso. Mis hijos son mi prioridad, y no quiero que pienses que estoy abierta a la idea de volver a lo que teníamos. No estoy aquí para presionarte. Solo quería que supieras que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconstruir lo que rompí, respondió Alejandro, sintiendo una oleada de sinceridad. He aprendido que el éxito profesional no significa nada si no tengo a alguien con quien compartirlo. Laura lo miró, y Alejandro pudo ver las emociones luchando en su interior. Es fácil decirlo, Alejandro. Pero la vida no es tan simple. He tenido que aprender a ser fuerte por mí misma y por mis hijos, dijo ella, su voz un poco más firme. No puedo arriesgarme a volver a abrir viejas heridas. No estoy pidiendo que lo hagas ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Que estoy dispuesto a esperar, a demostrar que he cambiado, respondió él, sintiendo que su vulnerabilidad era una señal de su compromiso. Laura suspiró, y Alejandro pudo ver que estaba considerando sus palabras. Es complicado, Alejandro. Mis hijos son pequeños y yo tengo que ser su roca. No tengo tiempo para las incertidumbres del pasado, dijo, su mirada se volvió distante. No entiendo. Pero, aunque no podamos volver a lo que éramos, me gustaría ser parte de sus vidas, si me lo permites, dijo, sintiendo que estaba arriesgando todo al ofrecerse de esa manera. No sé si eso es posible, susurró ella, sus ojos llenos de dudas y anhelos. Tendría que hablar con el padre de los niños, y no quiero que esto sea más complicado de lo que ya es. No quiero añadir complicaciones, solo quiero ser honesto contigo, respondió Alejandro, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos. En ese momento, Alejandro comprendió que la vida era un mosaico de decisiones, y a pesar de que habían tomado caminos diferentes, había esperanza para el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz con su decisión de buscar a Laura, sin importar el resultado. Gracias por escucharme, Laura. No esperaba que esto fuera fácil, pero al menos sé que he podido expresarme, dijo, intentando sonreír, aunque su corazón seguía pesado. Gracias a ti por ser honesto. Siempre valoraré lo que tuvimos, Alejandro, respondió ella, y por un instante, el aire entre ellos se volvió más ligero. Mientras se levantaban de la banca, Alejandro sintió que, aunque el futuro era incierto, había dado un paso hacia una nueva comprensión de sí mismo y de lo que realmente significaba el amor. Era un camino difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo, con la esperanza de que, algún día, podrían encontrar un nuevo comienzo. El sol se filtraba a través de las hojas de los árboles en el parque, creando un juego de luces y sombras que danzaban sobre el césped. Alejandro respiraba profundamente, intentando calmar los nervios que le recorrían el cuerpo.
Había estado esperando este momento, una oportunidad para abrir su corazón y compartir sus sentimientos con Laura, pero el aire fresco y la tranquilidad del entorno no lograban apaciguar la tormenta de pensamientos que lo atormentaban. Laura lo miraba con una mezcla de curiosidad y cautela. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con el amor que sentían el uno por el otro, ahora reflejaban una vida llena de desafíos y experiencias que Alejandro no pudo compartir. Era evidente que ella había cambiado y, aunque había algo familiar en su risa, había un matiz de distancia que hacía que Alejandro se sintiera como un extraño en el mundo que una vez había sido suyo. Alejandro, comenzó Laura, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. No sé cómo me siento acerca de esto. No esperaba verte aquí, y menos de esta manera. Lo sé, respondió él, su voz un poco entrecortada. He estado pensando en ti, en nosotros. Desde que te vi en el evento, que he tenido que enfrentar muchas cosas que había dejado de lado. Me arrepiento de cómo terminaron las cosas. Laura lo miró, y en su expresión había una lucha interna. Alejandro podía ver que había una parte de ella que deseaba abrirse, pero también había un muro que había construido para protegerse. No es fácil, Alejandro. Mi vida ha cambiado drásticamente desde que todo terminó. He tenido que aprender a ser madre sola y a lidiar con los retos que eso implica. No es lo que imaginé para mí. En ese momento, Alejandro sintió como el peso de sus palabras caía sobre él. Sabía que no tenía derecho a juzgar sus decisiones, que había sido él quien había puesto en marcha esta cadena de eventos al romper con ella. Pero había algo en su mirada, una chispa de esperanza que lo impulsó a seguir adelante. Quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a escuchar lo que necesites decir. No quiero interrumpir tu vida, pero me gustaría entender cómo estás. ¿Cómo te sientes? Laura lo contempló, su mirada era profunda y cargada de emociones. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un hombre se acercó a ellos, un desconocido que parecía seguro de sí mismo. Llevaba una camisa blanca, con un reloj de lujo que brillaba bajo el sol. Laura, exclamó el hombre, interrumpiendo la conversación. ¿Estás lista para irnos? Los niños están esperando en el coche. Laura se giró hacia él, sonriendo con una calidez que desarmó a Alejandro. Sí, cariño. Solo estoy terminando aquí. Alejandro sintió como su corazón se hundía. Cariño, pensó, mientras su mente comenzaba a dar vueltas. Entonces, el hombre se dirigió a él, extendiendo la mano. Hola, soy Javier. Encantado de conocerte. Laura me ha hablado de ti. Alejandro tragó saliva, sin saber cómo reaccionar. La sorpresa lo dejó sin palabras. Hola, respondió, tratando de mantener la compostura. Yo, soy Alejandro. Alejandro, dijo Javier con un tono cordial, pero con una mirada que sugería que había comprendido más de lo que Alejandro deseaba compartir. Laura me ha contado que eras una parte importante de su vida. Sí, lo fui, respondió Alejandro, sintiéndose como un intruso en un mundo que había dejado atrás. Pero eso fue hace tiempo. La tensión era palpable. Laura se movió entre ellos, intentando suavizar el ambiente. Chicos, creo que deberíamos hablar en otro momento. Es un día hermoso y los niños están ansiosos por jugar. Javier le dio un suave toque en el brazo a Laura, y ella sonrió de vuelta, una sonrisa que a Alejandro le pareció sincera, pero también dolorosa. Claro, amor. ¿Pasemos tiempo con los trillizos? Ellos son lo más importante, dijo Javier, mirando a Laura con ternura. Alejandro sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Esa sensación de pérdida se apoderó de él, como si una parte de su corazón se hubiera cerrado de golpe. Miró a Laura, quien lo observaba con una mezcla de compasión y comprensión. Laura, intentó decir, pero no pudo encontrar las palabras. La imagen de la vida que había imaginado con ella se desmoronaba en un instante. Alejandro, por favor, dijo ella, su voz suave pero firme. No es el momento. Mi vida ha tomado un rumbo diferente. Javier ha estado a mi lado en todo momento, y él y yo hemos formado una familia. La tristeza llenó el espacio entre ellos.
Alejandro sintió lentamente, comprendiendo que su tiempo para un reencuentro ya no encajaba en la historia de Laura. Lo entiendo, respondió, su voz apenas un susurro. Solo quiero que seas feliz. Laura sonrió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas. Gracias, Alejandro. Siempre tendrás un lugar especial en mi corazón, pero ahora tengo que cuidar de mis hijos y de mi vida. Alejandro se obligó a sonreír, a pesar de que su corazón se sentía pesado. Miró hacia los trillizos que jugaban a cierta distancia, riendo y corriendo con una alegría inocente que lo conmovió. En ese momento, comprendió que la vida había seguido adelante y que su propia felicidad no debía estar atada a lo que había perdido, sino a lo que aún podía encontrar. Mira, dijo, señalando a los niños. Ellos son hermosos. Debo decirte que me sorprende lo bien que te ves como madre. Laura sonrió, y esa sonrisa era un recordatorio de lo que había compartido con ella. Gracias, Alejandro. Cada día es un desafío, pero ellos me dan fuerzas. Me han enseñado a ser más fuerte de lo que pensaba. Javier se acercó, colocando un brazo sobre los hombros de Laura, mirándola con un amor que Alejandro había anhelado pero que había dejado escapar. Sin embargo, en su corazón, Alejandro sintió un cambio. Ya no anhelaba lo que había perdido, en cambio, se sintió agradecido por lo que había aprendido. Cuídense, por favor, dijo Alejandro, mirándolos a ambos. La tristeza fue reemplazada por una sensación de paz. Les deseo lo mejor. Laura asintió, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Gracias, Alejandro. Siempre recordaré nuestra historia. Con un último vistazo a Laura y a los niños, Alejandro dio un paso atrás, sintiendo que dejaba un capítulo de su vida atrás. Mientras se alejaba, sintió que, aunque la vida había tomado giros inesperados, siempre habría oportunidades para el crecimiento, la comprensión y, sobre todo, el amor en su forma más pura.